La semana pasada vimos cómo comenzó el universo. Se nos explicó que se originó por el Big Bang. Después de esto, el universo empezó a expandirse a toda velocidad. De la misma manera que al inflar un globo, este va ocupando más espacio, un proceso que no ha terminado hasta el día de hoy. El universo se enfrió lo suficiente y así se formaron los átomos, mientras que debido a la gravedad, la materia se fue agrupando y creciendo tanto que surgieron las estrellas, las galaxias y el sistema solar. En el sistema solar se formó también una esfera llamada protoplaneta, que actualmente es conocida como la Tierra. Se cree que este protoplaneta era solo una roca gigante con mucha actividad volcánica en su superficie. Presentaba una atmósfera no apta para la vida, ya que contenía gases como el metano y el amoníaco, además de vapor de agua e hidrógeno. Estos 4 gases provenían de las erupciones volcánicas que tenían lugar alrededor de todo el planeta en formación. Conforme fue pasando el tiempo, millones y millones de años, nuestro planeta empezó a enfriarse. El vapor de agua se condensó y se dividieron los mares de la Tierra. Para este momento, nuestro planeta solo albergaba materia sin vida, pero después del enfriamiento de la superficie, la vida apareció. Más adelante, retomaremos la explicación de esta teoría, la cual se le conoce como la sopa primitiva. Para comprender mejor, primero expliquemos. ¿Qué es vida? Algo que está vivo se distingue de lo que no por varias características esenciales. Por ejemplo, respirar, reproducirse y morir, que son cosas que algo no vivo no puede hacer. Todo ser vivo está formado por células, que son parte fundamental de la vida. La cuestión aquí es, ¿cómo se creó la vida y en qué momento apareció ese primer ser vivo en la Tierra? Existen varias teorías distintas para explicar el origen de la vida, pero hay principalmente 2. Una, el creacionismo, y la otra es el naturalismo. Además de esas 2, también tenemos otras como la generación espontánea de Aristóteles, en la cual se cree que los seres vivos nacen del lodo, del mar o de la combinación de 4 elementos básicos: agua, tierra, fuego y aire. También tenemos a la panspermia, que se cree que la vida se origina fuera de nuestro planeta y que posteriormente fue transportado a la Tierra por medio de asteroides y cometas. Ninguna de estas 2 ideas tiene evidencia alguna, y en el caso de la panspermia, el problema del origen de la vida solo se traslada a otro lugar, por lo cual no es una solución en sí misma. En la teoría naturalista, un biólogo y bioquímico llamado Alexander Oparin propuso la teoría de la sopa primitiva, también propuesta por Charles Darwin, que propone que los primeros seres vivos se originaron a partir de un caldo de elementos orgánicos procedentes de la atmósfera y de los mares de la Tierra recién formada. Estos se fueron acumulando en los cuerpos de agua y al unirse constituyeron moléculas y después sistemas más complejos. La atmósfera primitiva terrestre se supone contenía metano, hidrógeno y amoníaco. La presencia de agua la atribuyó al vapor que acompaña las abundantes emisiones volcánicas de la época, tal y como ocurren en la actualidad. Las altas temperaturas, los rayos ultravioleta y las descargas eléctricas en la atmósfera primitiva habrían provocado reacciones químicas de los elementos para formar primitivos aminoácidos. De los aminoácidos pasaremos a las primitivas proteínas sencillas. Para esta teoría existe un gran fundamento. En 1950, un científico llamado Stanley Miller logró crear aminoácidos y otros compuestos biológicos bajo una simulación de la atmósfera de la Tierra primitiva. Este experimento fue presentado como la prueba definitiva de que la vida pudo haberse creado al azar. En este experimento, Miller ocupó hidrógeno, metano y amoníaco. Al hacer la prueba, se dio cuenta de que después de la descarga, aparte de los primeros gases, había monóxido de carbono y nitrógeno. Además, habían surgido compuestos orgánicos y aminoácidos. Pero en 1960, varios geoquímicos concluyeron que el experimento no era válido, pues la composición de la atmósfera primitiva era completamente diferente. Al repetir el experimento de Miller bajo las condiciones correctas, se dieron cuenta de que al juntar dióxido de carbono con nitrógeno se formaba cianuro. Este gas es muy nocivo ya que no permite que el oxígeno llegue a las demás células, interfiriendo de esta forma en el proceso de la respiración celular. Así, se derribó uno de los más grandes argumentos de esta teoría. Con esto, solo surgió otro gran enigma.
Aunque el experimento de Miller hubiera sido acertado, solo consiguió parte de los elementos que crearon la base de la vida. La gran pregunta es, ¿cómo es que estos elementos se desarrollaron para crear una célula? Ninguno de estos científicos lo sabe, quizás porque las probabilidades de que hayan sido así son extremadamente escasas. Para crear una célula se necesitan proteínas, que a su vez necesitan aminoácidos. Las proteínas más simples necesitan como mínimo 78 aminoácidos para poderse formar. Estos aminoácidos deben enlazarse de la forma correcta y orden correcto. Además, tomemos en cuenta que los 250 tipos de aminoácidos que existen, solo 20 nos sirven para formar una proteína. La probabilidad de que esto ocurra al azar es aproximadamente de 1 por 10 a la menos 128%, es decir, 0.127 ceros y un 1. Esta cantidad es solo para formar una molécula de proteína. Para formar una célula necesitamos mínimo entre 300 y 500 proteínas. Nuestras células contienen miles de millones de moléculas. Estas moléculas sirven de construcción de incontables estructuras que llevan a cabo cadenas de complejas reacciones bioquímicas con precisión. Cada estructura dentro de una célula tiene una función específica. Sin el conjunto de todas las estructuras, la célula no podría funcionar de manera correcta. De hecho, incluso la falla más leve dentro del mecanismo de la célula puede ocasionar su desintegración de manera inmediata. Aún entendiendo toda esta complejidad, ¿podemos asumir que este maravilloso mecanismo se hizo al azar? Todas estas teorías desafían las leyes de probabilidad y se basan en coincidencias imposibles de creer, pues en algún punto carecen de explicación. Casualmente, se crearon en el lugar oportuno y en el momento exacto. Así, esta teoría nos dice que todo se unió de manera automática y precisa. Esto nos sugiere que de un caos todo se fue ordenando, y esto no es posible según la segunda ley de la termodinámica, que dice que una situación tiende a empeorar más de lo que ya se encontraba en un principio. Es algo así como si una casa que ya está deteriorada mejorara con el tiempo por sí sola. Suena algo un poco ilógico, ¿no crees? Pues algo así es lo que se cree del origen de la vida, que del caos algo tan complejo surgió. Por otro lado, el diseño inteligente propone que la vida surge a partir de una mente inteligente. Es decir, que detrás del origen de la vida hay un diseñador y creador de la misma. Si estudiamos cualquier ser vivo, encontraremos una lógica en su estructura y en su fisiología, cosa que es muy difícil de imaginar que haya surgido al azar. Este diseño tiene 3 pruebas fundamentales de que existe un creador. La primera es la formación y diseño del universo. La segunda es la existencia de estructuras de complejidad irreducible en los seres vivos. Tenían que funcionar a la perfección desde que fueron creados o no llegarían a nuestros días. Y la tercera es la existente información compleja y específica en el material genético, que solo una inteligencia divina puede originar. Estos 2 puntos últimos los vamos a ver con mayor profundidad en el siguiente video. Actualmente enfrentamos un grave problema de desinformación. Nos llegan ideas de todo tipo y muchas veces son falsas o mal argumentadas. Pero es importante analizar con cuidado todo lo que escuchamos y vemos. La Biblia misma nos invita. Compra la verdad y no la vendas, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Proverbios 23:23. Tanto el naturalismo como el diseño inteligente necesitan de cierto grado de fe. La diferencia es que unos tienen su fe puesta en la casualidad y el azar, y otros tenemos la fe puesta en un creador inteligente y poderoso. Pregúntate, ¿qué es más lógico? ¿Poner tu confianza en una tirada de dados cósmica o creer en un ser que lo creó todo y que se ha manifestado a nosotros a través de la creación? Piensa bien tu respuesta. Esto ha sido todo por el video de hoy. Te invitamos a suscribirte y no olvides visitar nuestra página de Facebook que está en la descripción. Si tienes algún tema de interés, déjalo en los comentarios. Nos vemos la próxima semana y sigue buscando la verdad.